Buenas tardes. Hoy les voy a hablar de los sistemas económicos. Lo primero que tenemos que entender es que como país o como sociedad somos parte de un sistema económico complejo. Ahora bien, un sistema por definición es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí que funcionan o tienen por función perseguir un objetivo común. En este caso, al hablar de un sistema económico, me refiero a la organización y coordinación de las decisiones que permiten una utilización lo más racional posible de los recursos o factores de producción. En todo sistema económico se lo define como el conjunto de estructuras políticas, económicas, sociales, culturales que posibilitan decidir sobre los tres problemas básicos de la organización económica: qué producir, cómo producir y para quién producir. Cuando hablamos de qué producir, estamos definiendo la estructura de producción. Cuando hay recursos escasos, se deben establecer prioridades y preferencias, y sobre esas preferencias, pautar la producción. Cuando hablamos de cómo producir, estamos definiendo los tipos de factores de producción y la combinación de los mismos, qué recursos empleamos y qué técnicas empleamos para poder producir. Cuando hablamos de para quién producir, aquí es donde empezamos a pensar quién va a disfrutar estos bienes y servicios. ¿Cuál es la forma de reparto de los bienes? ¿Cómo dependen directamente de la estructura del sistema económico, de la estructura social, de la estructura política y de la estructura económica? Es importante entender que cuando hablamos de producción, nos referimos, dependiendo del tipo de actividad a desarrollar, a cuál de los tres grupos se dirige: sector primario, sector secundario o sector terciario. El sector primario está conformado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Por ejemplo, agricultura, ganadería, minería, apicultura, silvicultura, etc. Cuando hablamos de sector secundario, reunimos la actividad artesanal e industrial manufacturera mediante la cual los bienes provenientes del sector primario son transformados en nuevos productos. Así, el sector secundario se transforma en industrial extractivo e industrial de transformación. Entendamos como sector secundario aquel que toma lo producido por el sector primario, agricultura, ganadería, y lo transforma en algo nuevo. Cuando hablamos del sector de servicios o sector terciario, es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier población del mundo. Si lo miramos globalmente, entendemos que el sector terciario o el sector de servicios es el que se encarga de poner en el mercado, poner a la venta todo lo que produce el sector primario y transforma el sector secundario. Así estamos hablando de bancos, hoteles, supermercados, teatros, cines, escuelas, comercios, restaurantes y peluquerías. Las actividades económicas son definidas por los seres humanos se definen como aquellas realizadas para satisfacer las necesidades. ¿Cuáles son las actividades más importantes? Producción, distribución y consumo. ¿De qué? De los factores productivos: recursos naturales, trabajo y capital. Cuando hablamos de producción, hablamos de toda actividad humana que tiene por objeto la obtención de bienes y servicios, bienes de consumo y bienes de equipo. Cuando hablamos de distribución, hablamos de todas las actividades que tienen como finalidad poner los bienes y servicios a disposición de los consumidores. Cuando hablamos de consumo, todas las actividades en las que los consumidores hacen uso de los bienes y los servicios. Por su parte, los factores productivos, recursos naturales, trabajo y capital, los recursos naturales son elementos del entorno humano que el ser humano emplea para producir bienes y servicios. Por ejemplo, energías renovables o no renovables, orgánicos, vegetales, minerales, energéticas, no energéticas. Cuando hablamos de trabajo, hablamos del esfuerzo físico o intelectual que realizan las personas para producir bienes y servicios. Pueden ser autónomos o pueden ser trabajadores por cuenta ajena. Cuando hablamos de capital, hablamos de todos aquellos elementos necesarios para producir bienes y servicios: dinero, maquinaria, instalaciones, trabajo fijo o físico, maquinaria o instalaciones y medios de producción. Y hablamos de capital circulante o financiero, bienes, préstamos, etc. Para regular la actividad productiva, la asignación de recursos y la distribución de bienes y servicios entre los individuos de una sociedad se representa la realidad a través de un flujo circular, centrando su análisis en microeconomía y macroeconomía. Cuando hablamos de microeconomía, hablamos del análisis en el comportamiento de las pequeñas unidades de decisión. ¿Qué es una unidad de decisión? Un hogar, una empresa. Entonces, la microeconomía centra su análisis en ver cómo toman decisiones estas pequeñas unidades. Analiza cómo toman las decisiones y cómo interactúan en los distintos mercados. La macroeconomía, por su parte, sale del entorno micro, del entorno pequeño de empresas y hogares,
y analiza cómo funciona el resto del mundo, cómo es la economía global, cómo es el crecimiento económico, cómo es la inflación, tipos de interés, tipos de cambio, balanza de pagos. Es decir, quiere mirar toda la película completa. En un diagrama de flujo circular con una economía cerrada, nos permite ver cómo interactúan los hogares y las empresas. Las flechas verdes, las exteriores, representan los flujos monetarios, el ingreso o renta de las familias, el gasto de la familia, el ingreso de las empresas, los salarios, alquileres o beneficios de las empresas. Por otra parte, las flechas oscuras, las flechas negras interiores, son las que reflejan los flujos de bienes y servicios, los bienes y servicios comprados y los bienes y servicios vendidos por las empresas y por los hogares, los factores de producción ofrecidos y los factores de producción demandados por las empresas y por los hogares. Los hogares normalmente poseen los factores de producción, trabajo, tierra, capital, que venden a las empresas para que éstas puedan desarrollar su actividad. Las empresas fabrican bienes y ofrecen servicios que son demandados por los hogares. Los hogares y las empresas interactúan en los dos tipos de mercado. En el mercado sin gobierno y sin comercio internacional, en una economía cerrada, trabajan para resolver las necesidades y las soluciones con responsabilidad social de esa sociedad. En el mercado de bienes y servicios, los hogares son demandantes y las empresas son oferentes. En el mercado de factores de producción, las empresas son demandantes mientras que los hogares son los oferentes. Recordamos, en esto que estamos mostrando acá, no interviene ni el gobierno ni el comercio internacional. Pero ¿qué pasa cuando intervienen estos mismos? Cuando a este flujo circular de la economía abierta ingresa el gobierno y el mercado y el comercio internacional. El gobierno, a través de los impuestos, redistribuye esas ganancias. Y el mundo, el mercado internacional, el comercio internacional, el resto del mundo colabora con las exportaciones y las importaciones, con los gastos de los extranjeros en nuestro país y con los gastos de los nacionales en el extranjero. Es decir, se mira la película completa y a partir de acá se toman decisiones. ¿Qué tipo de sistemas económicos existen? Existen tres tipos de sistemas económicos. El sistema de libre mercado o capitalista, el sistema de planificación centralizado y las economías mixtas. Tengamos en cuenta que en el sistema de libre mercado o capitalista, las preguntas de qué producir, cómo producir y para quién producir, las contesta uno solo, que es el mercado. ¿Qué producir? Se regula a partir del principio de soberanía del consumidor. Las empresas producen lo que los consumidores desean. ¿Cómo producir? Se reduce la pregunta al principio del beneficio. Las empresas producen buscando el menor coste posible dentro de la calidad que desean. Y cuando hablan de para quién producir, se rigen con el principio de escasez. Las personas ganan dinero según la cantidad de factores que tengan, lo escasos que sean esos factores y lo que contribuyen a la producción. ¿Cuáles son las ventajas? Eficiencia, existen incentivos y existe libertad económica. ¿Cuáles son las desventajas? Distribución desigual de la renta. Escasez de bienes necesarios que no son rentables. Abusos de poder por parte de algunos productores y externalidades. La propia inestabilidad del sistema al depender de la iniciativa privada. La actividad económica puede ser muy variable y hay crisis económicas. El sistema económico se caracteriza porque el mecanismo de toma de decisiones es el mercado, en el que se encuentran los consumidores y los productores. Y se establecen los precios de todos los intercambios, factores productivos, bienes y servicios. Y fundamentalmente, la gran contaminación y deterioro del medio ambiente. Cuando hablamos de un sistema de planificación centralizada, las mismas preguntas de qué producir, cómo producir y para quién producir, las responde el Estado. El Estado decide todos los bienes que serán producidos. El Estado decide a través de sus empresas públicas qué producir siguiendo los planes del Estado. El Estado decide para quién producir, reparte los bienes según las necesidades de los ciudadanos. ¿Cuáles son las ventajas? Fundamentalmente hay altos niveles de empleo. Las necesidades básicas están cubiertas. ¿Cuáles son los errores más normales? ¿Cuáles son las desventajas más importantes? Errores en la previsión, excesiva burocracia, falta de incentivos. El control estatal de los precios y los salarios elimina los incentivos del mercado, desmotivando a las empresas a reducir costos y a los trabajadores a aumentar su productividad. El resultado es ineficiencia del sistema o despilfarro de los recursos. La necesidad de coordinar y controlar toda la actividad económica de manera centralizada exige un gran aparato administrativo, la Agencia Económica Central, y lleva a una burocratización creciente, con múltiples errores en la recolección de información y la consecuente planificación. Y lo que es más grave aún, la ausencia de libertad individual en la toma de decisiones económicas. Hay un tercer modelo, que son las economías mixtas.
En las economías mixtas, las preguntas de qué producir, cómo producir y para quién producir las responden el mercado y el Estado. ¿Qué producir? El mercado responde a partir de empresas privadas que siguen el principio de soberanía del consumidor y el Estado a partir de las empresas públicas que producen bienes que no son rentables. ¿Cómo producir? El mercado a través de las empresas privadas sigue el principio de beneficio. ¿Cómo producir? El Estado a través de las economías mixtas sigue que determina que las empresas públicas producen buscando fines sociales. ¿Para quién producir? Según el mercado, el dinero se distribuye siguiendo el principio de escasez. Para el Estado se distribuye el dinero en busca de una mayor igualdad. ¿Cuáles son las ventajas? Y dependen del peso del Estado. A mayor peso del Estado, las ventajas se parecen más a las de la economía planificada. ¿Y cuáles son los inconvenientes? De la misma manera, a mayor peso del Estado, más inconvenientes surgirán y se parecerá cada vez más a una economía planificada. Como una especie de resumen, a las preguntas de qué, cómo y quién. En el sistema capitalista, quien define es el mercado, consumidores y empresas. ¿Cómo? Responden a la pregunta las empresas. ¿Y para quién? Para quienes puedan pagar el precio. En un sistema de planificación central, el que responde es el Estado. ¿Cómo el Estado y para quién el Estado? Para todos los miembros de la sociedad. En una economía mixta y en un estado de bienestar, los que responden a la pregunta de qué, cómo y para quién son el mercado y el Estado. ¿Para quién? Fundamentalmente para quien pueda pagar el precio, pero todos los ciudadanos tienen cubiertas las necesidades básicas. Llegamos a la conclusión de que lo que caracteriza básicamente un sistema económico es el mecanismo por el cual se toman las decisiones económicas. Si bien cada uno de estos mecanismos exige determinadas condiciones de propiedad de los factores productivos y da lugar a relaciones entre los grandes agentes económicos concretos. Tengamos en cuenta que esto es un pantallazo de los resúmenes de los sistemas económicos. Lo van a ver en profundidad cuando lleguen a la economía. Mientras tanto, seguiremos con otros temas. Gracias.